Hola Mariana, hola Caro, hola Sashi, ¿cómo están? Hola, ¿Cómo va? ¿Cómo va? hola. Hola Silvana, Laura, Juliana, qué bueno, qué bueno, qué bueno, buenísimo. Entrando a la clase, encontrándonos en la clase de hoy. Muy bien. Bueno, vamos, voy anotando, voy a Buenas tardes, profe. gracias. Y vamos sumando. ¿M? La gente que va llegando y que se va ubicando en la clase. Buenísimo. Muy bueno, muy bueno. Bienvenidas, bienvenidas a este encuentro de hoy viernes. En una tarde todavía temprano, 5:30 de la tarde, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver quién más tengo por acá para anotar. Hola, profe, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien vos? Muy bien, contenta de tener clases con ustedes, de que charlemos un Hola, ratito. Sí, Contenta sí, por no eso. se hola, compara el profe. face to face, pero sí. Y bueno, mira, como diríamos así, con un pensamiento muy pragmático, es lo que hay, ¿no? Es lo que hay, bueno, así lo podemos hacer hoy, ¿no? De esta manera, de esta forma, ¿sí? Así que bueno, bienvenidas, ¿eh? Está bueno, es el horario del mate. Yo recién lo dejé, porque había tomado antes, así, Hola. así me concentraba mejor en la clase. Ahí. Bueno, bueno, miren esta cuestión. Clase número 9. ¿No les parece increíble que ya estamos en la clase 9? Impensable. Sí, pasó todo muy rápido. Sí, sí. También tengo esa sensación, tal vez un poco, bueno, porque eh, hubo que cambiar muchas cosas sobre el mismo momento, pero tengo esa sensación de que ha pasado rápidamente, ¿sí? Buenísimo. Bueno, vamos a ir viendo en esta clase de hoy, voy a ir trabajando las placas, ustedes van a ir conversando conmigo a medida que hacemos esto, porque hoy nos vamos a encontrar con el primer trabajo práctico, ¿sí? Entonces, esta clase tiene que ver con presentarles el trabajo práctico, con tratar de comprender cómo hemos llegado al trabajo práctico, ¿sí? Entonces, después de esta apertura, quiero que miren ahí una imagen y me puedan decir qué ven, qué lectura hacen de esa imagen. ¿Conocen a quién está ahí? Está más falta con la seño, con la maestra. Muy bien, la reconocen a Mafalda. Muy bien. ¿Qué se atreverían a pensar desde esta cabeza de profesoras, de, de querer ser profes, a partir de esta imagen? ¿Le puede estar pidiendo algo o dando las gracias por el encuentro, por esta cercanía de la mano y por el contacto visual? Muy bien, muy bien. ¿Qué más habría ahí? O quizá un distanciamiento también.
Bueno, ¿cómo sería? Saludándola desde, yo digo como llegando a clase y de repente saludarla con, no tan amistosamente, ¿no? Como con respeto, como que hay una línea que no se puede cruzar. Bueno, muy bien, muy bien. Es decir, reconocemos ahí una escena, esa es una palabra que usamos mucho, una escena escolar, una escena que se da en la escuela, ¿sí? Un lugar donde se produce la enseñanza y un lugar que está organizado para que eso pase ahí, ¿no? Para que ahí pase algo que no pasa en otro espacio. Está muy bien toda la descripción que fueron haciendo de lo que aparece en la imagen. Algunas de estas cosas también van a estar en el trabajo práctico, ¿sí? A ver, ubiquen, en la medida de lo posible, ubiquen esta imagen en alguna de las agendas de la didáctica. ¿Sería de la agenda nueva o no? ¿Qué más dicen? ¿Alguien más quería hablar? Sí, a mí me da la sensación también, podría llegar a ser dentro de la agenda nueva, porque hay como un acercamiento entre el docente y el alumno, cosa que por ahí antes se lo veía como más estricto y un distanciamiento quizás más pronunciado. Bueno, muy bien lo que van diciendo. ¿Tienen alguna referencia para ubicar en el tiempo a Mafalda? ¿Los años 80? O antes. Ya tomándolo desde ahí, podríamos también vincularlo con la agenda, digo, no la nueva, pero si vemos desde los dos lugares o no, ¿podría ser? Bueno, sí puede ser. Si quisieras hacer una lectura desde los dos lugares, yo les podría preguntar alguna cosa, ¿no? Mafalda, ¿de qué agenda sería alumna? La agenda vieja, clásica. Sería una alumna de la agenda clásica. ¿Y se comportaría como alumna de la agenda clásica? Yo creo que no, porque, bueno, para aquellos que por ahí conocemos un poco, el Mafalda siempre está como queriendo ver otra cosa, como innovar, como, no sé si es innovar la palabra, pero siempre está como queriendo demostrar otra cosa. Bueno, muy bien. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado con esta actitud frente al conocimiento que tiene Mafalda, esta curiosidad por el conocimiento que tiene Mafalda, puesta en una agenda clásica? ¿Cómo le podría haber ido a un niño o una niña curiosa, deseosa de conocimiento, en un contexto de agenda clásica? Mucho no recuerdo de haber leído Mafalda, pero siempre recuerdo que ella a partir de lo que aprendía, tenía una manera distinta de absorber lo que aprendía y lo cuestionaba desde su inocencia como niña. No era que quería cuestionar al docente en su rol docente, o quizás sí, quizás me equivoco, pero ella era todo el tiempo buscarle
una explicación quizá a lo inexplicable. Muy bien, Silvana, muy bien caracterizada, Mafalda, ¿sí? Y un poco podríamos decir que Mafalda está justo en el tránsito, ¿no? Mafalda es una niña que la mayor parte de su escolaridad la transita dentro de lo que van a ser los principios y la herencia de la agenda clásica, ya cuando estamos frente a la posibilidad de cambio de esta agenda, ¿no? Decimos que indudablemente muchos niños y niñas como Mafalda, en donde esa curiosidad por el conocimiento los llevaba a poner en cuestión lo que la escuela hacía con el conocimiento, dieron como muchas herramientas y muchos elementos para pensar que había que transformar esa agenda de la didáctica. En verdad, elegir el pensamiento de Mafalda, elegir el ícono de Mafalda, es para un poco situarnos precisamente que los niños llegan como llega Mafalda a la escuela y algo pasa en la escuela con eso que es la curiosidad que ellos traen, ¿sí? Entonces, esta agenda clásica se encontró con una infinidad de niños y niñas que no eran comprendidos por la escuela, ¿sí? Entonces, comprendiendo la época, comprendiendo el personaje de Mafalda, ustedes dicen mucho no conozco de Mafalda, y es verdad, no es un personaje del tiempo de ustedes, ¿sí? Es un personaje de los años 60, 70, ¿sí? Sobre los finales de la vigencia de la agenda clásica. Estuvimos viendo que a partir de 1980 se transforma profundamente esa agenda de la didáctica. Bueno, Mafalda viene ahí, sobre ese tiempo de final de la agenda clásica y principios, muchos principios de la agenda nueva. Es decir, mucho malestar en eso que eran las formas en que se hacía la enseñanza y un malestar que lo toma la didáctica para empezar a armar la agenda nueva. Muy bien. En este personaje de época que está en la cabeza de Quino, del autor de Mafalda, el creador de Mafalda, aparece una mirada muy crítica, bien crítica, sobre eso que era la enseñanza, ¿sí? Sobre el planteo que se le hacía a la didáctica para pensar y para pensarse en su campo de conocimiento. Por eso, ustedes decían, podríamos ver dos cosas, podríamos ver, a lo mejor, no conseguimos otra fotito más clara, ¿no? En esta expresión casi de sorpresa de la maestra frente a un cuestionamiento de la niña, pero también, como ustedes dijeron, ciertamente, un acercamiento en este sentido a un planteo del acercamiento se hacía frente al conocimiento. Niños que expresaban más la curiosidad, niños que tenían otros intereses frente al conocimiento, y que esa agenda clásica, por los principios que tenía, por las prescripciones que la desarrollaban, no tomaban ese interés por el conocimiento que traían los niños como algo para ser pensado a favor de la acción de la enseñanza. Entonces, vamos a mirar hoy esta cuestión de poder pensar precisamente cómo en esa agenda clásica la comprensión de lo que pasaba entre la enseñanza y el aprendizaje se lo leía como una causa
y un efecto. Y no sé si recuerdan, si podemos volver a esta imagen, en donde decimos que acá está muy graficada, muy representada, el comprender la relación de causa y efecto. También de cosas así se trata lo que hacemos en el trabajo práctico y de lo que después vamos a hacer en un futuro parcial, ¿no? En la agenda clásica se comprendía que entre la enseñanza y el aprendizaje había una relación de causa y efecto. Decimos como un automatismo, si se enseñó, es que el otro, la otra, lo aprendió, ¿no? Y conversábamos en poder ver qué cosas se nos muestran acá para que podamos ver que en una relación de causa y efecto, planteamos que estos, los que tienen que aprender, los que traemos a la escuela para que aprendan en la escuela, le pasaba lo mismo que a Mafalda. Pero la escuela y la enseñanza de los maestros había hecho una operación para que cada vez más dejaran de ser menos Mafalda. Esa mirada crítica de Mafalda, indudablemente lo que hizo fue alimentar un derecho de infancia, pensar a los niños y niñas como reclamando un lugar diferente en las aulas de la escuela. El pensamiento de Quino fue un pensamiento muy iluminador para la época, y tal vez si hoy leen Mafalda, se acercan a Mafalda, googlean y se encuentran con Mafalda, se van a dar cuenta de cómo esa popularidad que tuvo Mafalda aún nos hace seguir pensando, ¿no? No pasa desapercibido el pensamiento de Mafalda. Cuando lo vamos a leer, nos encontramos con él, con esa mirada, con esa posición, ¿sí? No nos pasa desapercibido. Algo aún, ese pensamiento nos sigue movilizando. Muy bien. Me parecía que tomar un personaje para comprender el cambio de época, el pasaje de una agenda a otra, podía ser una estrategia, podía ser usado como estrategia para que ustedes pudieran precisamente trabajar más la comprensión acerca de esto que tenemos que conocer si queremos ser profesoras, ¿no? Entonces, tomado de esta manera, decimos que en esa relación de causa y efecto entre la enseñanza y el aprendizaje, niñitas y niñitos como Mafalda no aprendían en la escuela, ¿no? No aprendían, y uno diría, bueno, pero si Mafalda era así de crítica, ¿cómo es que no aprendía en la escuela? Y diríamos que Mafalda no quería aprender en la escuela, ¿no? Mafalda en una de las viñetas le dice a la maestra, se había cansado de escribir mi mamá me mima, mi mamá me ama, y le dice a su maestra, la felicito señorita maestra, qué buena mamá que tiene, ahora enséñeme cosas importantes en la escuela, ¿no? Es decir, esa idea de Mafalda representó muchísimo la época, representó muchísimo la función que hacía la escuela y representó mucho esta relación de causa y efecto entre la enseñanza y el aprendizaje. Bueno, en los inicios
de la didáctica, se plantearon cosas como estas. La enseñanza será simultánea, la clase constará de 100 alumnos, a fin de que todos vayan al mismo ritmo. Vamos a mirar, son 3 ideas, pero trabajan juntas. Dice, hay 100, todos tienen que ir al mismo ritmo. ¿Para qué? Simultáneamente, todos puedan aprender lo mismo en el mismo ritmo. Todos aprendiendo lo mismo en el mismo ritmo. Y gocen del mismo método y maestro. Sí, que si acá miramos, está presentada una relación con muchos fundamentos. Si hay un método, si el maestro conoce el método, sabe el método, si ese maestro con ese método le enseña a todos, a los 100, estando los 100 juntos, y le enseña de la misma manera, hace que vayan al mismo ritmo, todos pueden aprender lo mismo. Y dice Comenio, y en ese todo también se incluyen a las mujeres. Prescribe Comenio en los inicios de la didáctica principios que deben ser respetados para enseñar. Vamos a ver acá cómo aparecerían como principios. Dice, mismo método. Así que acá estamos pensando que hay un método y que ese método es el método para enseñar que utiliza la maestra, el maestro. Con ese método se le puede enseñar a 100, podrían ser niñas y niños, porque va a hablar de coeducación, estar juntos niñas y niños. Dice, y todos, porque el método es un paso a paso, todos van a ir al mismo ritmo. Entonces, esta fórmula resultó ser una fórmula absolutamente interesante. ¿Por qué interesante? Bueno, diríamos, por muchos motivos, pero hay un motivo que no lo podemos desconocer. Es un motivo altamente económico. Tengo un maestro, tengo un método y aprenden 100. Vaya que el método que tiene el maestro, es bueno el método y es fantástico el maestro usando el método, ¿no? Esta es la gran cuestión de la enseñanza simultánea. Algo que lo escribió la didáctica en sus inicios, en sus orígenes, pero que sin embargo este concepto de educación simultánea, de enseñanza de manera simultánea a muchos, con uno que es el maestro y con un saber de método, resolvería algo muy importante, que es que todos puedan aprender. ¿No? Fíjense ustedes, vayan pensando que la condición de simultánea sigue existiendo hoy, que los maestros saben de métodos. Acá habría una cuestión un poquito ya distinta, ¿sí? Acá decía un mismo método, nosotros ahora decimos los maestros saben de métodos, es un saber didáctico del maestro, de la maestra, del docente, y con ese saber metodológico le puede enseñar a varios estando juntos lo mismo. Pero si bien se conserva esta idea,
una de las cuestiones que no se conserva es que enseñar lo mismo a todos hace que todos aprendan de la misma manera lo mismo. Allí se rompe la relación de causa y efecto. La causa enseña con método y efectúa la posibilidad de aprender. Ahora, cuando decimos de aprender lo mismo, pero no de la misma manera, no en el mismo tiempo, esta relación de causa y efecto se destruye, como esta cuestión que ponemos acá, ¿no? Pero esto lo ve en la agenda nueva. En la agenda clásica no se destruía la causa y el efecto, sino que lo que pasaba era que aquellos que no aprendían como los otros, no eran igual a todos los que aprendían. Por ende, se podía enseñar, pero si alguien no aprendía, el problema no estaba acá, ni en el maestro, ni en el método, ni en el contenido, que era lo mismo que le tenía que enseñar, ¿sí? Ni en el número de alumnos, ni en la condición de que estuvieran todos juntos. Tampoco que estuvieran varones y mujeres, sino que el problema que se daba ahí no tenía que ver con la enseñanza, sino tenía que ver con quien producía el aprendizaje. Bueno, hoy quería que en la clase de hoy pudiéramos recuperar, retomar esto de la causa y el efecto como un modo de relación para entender cuándo se había armado, cuándo es que se armó esa relación lógica. Y bueno, se armó en los inicios de la didáctica, cuando aparecieron estas cosas. Apareció el método, apareció el docente, el maestro, apareció que si tenemos un maestro y este conoce el método, puede enseñar estando muchos juntos. Y esta idea de muchos juntos en los inicios decía hasta 100, contará de 100 alumnos. Uno diría, ¿cómo se les ocurrió esa idea? ¿De dónde surgió esa idea? Bueno, indudablemente una idea propia de la época, ¿sí? Dice, ¿todos pueden aprender lo mismo, lo que un maestro con método enseña? Sí, incluidas las mujeres. ¿Mm? Fíjense que si nosotros miramos la historia, decimos que Comenio pasó a la historia, porque hasta que Comenio no expresa que también en ese método y en esa condición de simultaneidad también pueden estar las mujeres no estaban. ¿Mm? Entonces, cuando lo leemos por primera vez, tal vez con una idea muy simple decimos, ¡ay, pero qué cosa Comenio! ¿Pensaba que las mujeres no? No, todo lo contrario, él pensaba que las mujeres sí. El contexto de época, no. ¿Mm? No había ahí pensado que pudieran precisamente las mujeres aprender y lo pudieran hacer estando en simultaneidad con otros y estando en relación con un maestro que tuviera un método. Muy bien. La agenda nueva viene a desarmar precisamente esta dimensión normativa que constituyó la didáctica en sus orígenes. La dimensión teórica
la viene a poner en cuestión. Dice, acá había normas, sí, normas metodológicas, norma del método, norma del agrupamiento, norma del contenido, lo mismo, normas de que estén todos, incluidas las mujeres, normas y principios que deben ser respetados, ¿sí? Estaban todas esas normas. Pero aunque tuviera todas esas normas de las acciones y de los hechos, esta dimensión teórica comienza precisamente a ponerla en cuestión, a cuestionarla. Para usar la metáfora que venimos trabajando hoy, diríamos, acá esta dimensión teórica sería como la Mafalda de Quino, ¿no? Esta Mafalda que vino a preguntar si esto era así y qué pasaba si esto era así, ¿no? Esa cuestión, ese cuestionamiento, se lo hace la dimensión teórica. ¿Para qué? Para comprender e interpretar la complejidad que tiene la situación de enseñanza. Acá no había complejidad, acá era bastante sencilla la cosa. Dice, tenés el maestro tiene el método, bueno, ¿enseña lo mismo a todos cuando están juntos? Sí. Entonces, si de 100 que están juntos, 60 aprendieron y 40 no, está bien el método y está bien lo que hizo el maestro. Que haya 40 que no aprendieron de 100, ahí no hay problema. Entonces, la dimensión teórica sí le plantea que ahí hay un problema. Y que, en términos de problema, decimos que se puede enseñar, alguien enseña, puede enseñar metodológicamente a muchos, a varios. Si pensamos en una clase de una universidad, podemos hasta decir, sí, le puede enseñar a 100 de manera simultánea, a todos estando juntos. Pero podría ser que no aprendan los 100, y eso sí es un problema del maestro y del método, ¿no? Entonces, dice, es en la relación que se establece de estas dos dimensiones, la teórica y la práctica, en la articulación que se dan, es que aparece lo que llamamos praxis. Es una acción de reflexión, es una acción reflexiva y es una acción en tanto acto de reflexión. Esto yo siempre lo sostengo porque en términos de complejidad lo tenemos que ir comprendiendo, por supuesto, ¿no? Entonces, para comprenderlo, recurrimos precisamente a otra idea, la idea de la bisagra, en donde decimos que si el eje es la praxis, el eje es la acción de reflexión, la reflexión de la acción, ¿sí? Es una acción reflexiva que se produce sobre el acto y los hechos, ¿no? Dice de las acciones y de los hechos, sobre los actos y los hechos. Si estas son las acciones, sobre esto se reflexionan. ¿Y cómo? Y con aquello que son los fundamentos, ¿no? Para comprender la complejidad, para indagar acerca de qué concepciones hay, qué pienso que es educar, qué es aprender, qué es enseñar y qué enseñar. Todas estas cosas que son las lógicas que tienen los fundamentos, permiten reflexionar sobre la acción y los hechos de lo que pasó con la enseñanza, de lo que pasó con lo que enseñó, con el contenido que enseñó, de lo que pasó
con el contenido en los que lo tenían que aprender, de lo que pasa si este que aprende es educado o esta enseñanza, como no tiene en cuenta cómo aprende, quién aprende, qué aprende, habría enseñanza, pero no habría educación. Entonces, esta dimensión teórica dice, si hay enseñanza, pero no hay aprendizaje, no hay educación. Entonces, ¿qué hay? Hay una causa y un efecto. Alguien enseñó y el efecto fue que alguien pudo aprender que no aprendió. Y no sería educativo aprender que no aprendemos. Allí no habría educación, sino que habría algo que llamaríamos de otra manera. No hay educación, no hay autonomía, no hay actividad del sujeto, ¿sí? Habría otra cosa. Muy bien. Entonces, reconocer los inicios de la didáctica, el origen de la didáctica, ver qué pasó primero, cuál fue la primera dimensión, cómo se incorpora una segunda dimensión, cómo se relacionan esas dos dimensiones, nos hace comprender que existe un proyecto, que es el proyecto de enseñanza, la planificación, y algo que a esa planificación de la enseñanza le pasa cuando se encuentra en el aula con los estudiantes, ¿no? Paramos acá. Hoy quiero que volvamos a mirar esto y ahora con alguna otra incorporación, con alguna otra complejidad, ¿sí? Muy bien. Venimos recuperando todo, ¿se ubican? ¿Sienten que lo comprenden? ¿Que cada vez más las palabras toman más resonancia, toman más sentido? ¿Sí? Pueden ya ir con esas formas, esas maneras de pensar, reconocerse como profesoras, ir pensando en posibles situaciones que se puedan dar en el aula, ir pensando en qué harían ustedes si estuvieran ahí, en qué podrían pensar, cómo lo podrían pensar. Bueno, muy bien. Hasta acá hemos hecho la apertura de la clase. Cierro esta partecita, nos encontramos brevemente, ¿sí? Ya se termina este primer tiempo. Ahí volvemos.